Muy buenas tardes, hermanos. Este es un sábado grande, porque aquí se están juntando el sábado semanal con el primer día de pan sin levadura. Antes del mensaje, quiero solo comentar rápidamente lo que había mencionado en las noticias don Raúl. Es interesante la noticia que dice que los árabes habían festejado la quema de Notre Dame. Yo me acuerdo cuando cayeron las Torres Gemelas, ha sido noticia por CNN, los árabes festejando la caída, pero esa era mentira. Estaban usando imágenes de archivo de la Copa Mundial cuando estaban festejando los árabes. Lamentablemente, a veces sucede ese tipo de noticia falsa. Pero lo que más me llama la atención es de que al decir que los árabes estaban festejando la quema de Notre Dame, salió en el periódico, en diferentes periódicos, indicando que la mezquita de Al-Aqsa, que está en la explanada de las mezquitas, en el monte del templo en Jerusalén, se ha incendiado a la vez que Notre Dame. O sea, se ha incendiado la mezquita, la tercera más importante de los árabes, al mismo tiempo que se estaba quemando Notre Dame. Pero en el caso de los árabes, ellos han sido más precavidos y han logrado extinguir el fuego y han tenido daños menores. Entonces hay que tomar con mucha atención ese tipo de noticia. Ahora estamos preparados, hermanos, para el mensaje de fondo, cuyo título es el significado de los panes ácimos. El título del mensaje, el significado de los panes ácimos. Hemos empezado la primera temporada de Fiestas Santas de Dios. Ya estamos en ella. La primera fiesta que hemos celebrado recientemente fue la Pascua, que apunta al sacrificio supremo de Jesús por nosotros. Entonces, el periodo de esta primera temporada de Fiestas Santas empieza con Jesús, cumpliendo lo que estableció con Dios el Padre antes de la fundación del mundo. Cumplió con su sacrificio para salvar al hombre de una muerte definitiva. Al poner su vida, Dios ha dado el primer paso en el plan de salvación del hombre. La segunda fiesta, la que estamos empezando hoy, es panes sin levadura o, como dice el título, panes ácimos, que enseña que los verdaderos seguidores de Cristo tenemos que apartarnos del pecado después de habernos aceptado su sacrificio, el sacrificio de Jesús. En esta segunda fiesta que empieza hoy, somos nosotros quienes ponemos de nuestro esfuerzo para apartarnos del pecado. Eso quiere decir que mientras el primer paso en el plan de salvación de Dios, Él el quien pone su parte primero, en esta segunda fiesta somos nosotros que en respuesta ponemos de nuestra parte. Tenemos que, por nuestra voluntad y esfuerzo, abstenernos del pecado. Aunque sabemos que necesitamos la ayuda de Dios para eso, obviamente se lo pedimos. Las dos fiestas están repletas de simbolismos físicos con profundas aplicaciones en el campo espiritual. En la Pascua nosotros entendemos y aceptamos el sacrificio de Jesús al comer el pan, al beber el vino en su memoria. En panes sin levaduras no comemos nada leudado durante 7 días, demostrando cuánto estamos dispuestos a apartarnos del pecado. Pues la levadura durante este periodo que estamos se vuelve un símbolo del pecado. Obviamente es solo una representación y es momentánea, ¿no? Para que tengamos a través de esa práctica una enseñanza espiritual.
Alguna vez ya hemos dicho aquí en un sermón, y vuelvo a repetir en este momento, que de las 7 fiestas santas de Dios, apenas 2 de ellas no requiere que hagamos ningún simbolismo. Además, obviamente, de descansar ese día como si fuera un sábado semanal y asistir a los servicios. Esos 2 días de fiestas, sin que tengamos que cumplir algún tipo de simbolismo, son Pentecostés y trompetas. Las demás 5 fiestas sí nos requiere algún tipo de simbolismo. Además de la Pascua, con el simbolismo del pan, del vino, del lavapiés. Panes sin levadura, nos apartamos de toda masa leudada. Solo comemos panes y masas no leudadas. Otra fiesta con simbolismo es expiación, donde Dios requiere nuestro ayuno. Tabernáculos y último gran día. Tenemos que salir de nuestras casas para vivir en moradas temporales. Yo entiendo que Pentecostés y trompeta tienen ciertas afinidades. La primera fue la que acabamos de decir, que la primera afinidad, en ninguna de ellas hay que practicar algún tipo de simbolismo en estas 2 fiestas, como hacemos en las otras 5 fiestas santas de Dios ya mencionadas también. Ambas las fiestas de Pentecostés y de trompetas, ellas representan una venida. La primera fiesta, la de Pentecostés, representa la venida o el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, que es, todos sabemos que es el poder que Dios actúa. Y Cristo lo llamó la venida del Consolador. Y la segunda fiesta, la de trompetas que estamos mencionando, se refiere a la gloriosa venida de Jesucristo. Entonces, ambas están hablando de alguna venida. Hay una posible afinidad más que les explico ahora en estas 2 fiestas, antes de pasar al tema principal. En un día de Pentecostés, Dios derramó su Santo Espíritu y sus discípulos que estaban reunidos en el año 31 de nuestra era, lo recibieron. Esa fiesta no tenía y no tiene ningún tipo de simbolismo que practicar. Pero por estar reunidos como manda las Escrituras, los discípulos de Jesús recibieron el don del Espíritu Santo que vino en forma de lenguas de fuego, como está escrito en el capítulo 2 del libro de Hechos. No había y no hay simbolismos que practicar en Pentecostés, pero el hecho de cumplir, vean lo importante es el cumplimiento, cumplir esa fiesta, de reunirse en este día, según el mandato divino, les favoreció en el año 31 a los discípulos con la venida del Consolador, el derramamiento del Espíritu Santo en ese día para ellos. Si alguno de ellos no estuvieran reunidos, no hubiesen atendido el mandato de Dios, entonces ciertamente no hubiesen recibido en ese lugar el don del Espíritu Santo. Vean ustedes que tampoco en el día de trompetas hay que hacer algún tipo de simbolismo, practicar. Pero el interesante es que el nacimiento de Jesús en la tercera temporada de Fiestas Santas, creemos que pudo haber sido en un día de trompetas. Y al igual que ocurrió en Pentecostés, donde Dios envió al Consolador, creemos también en la posibilidad de que Jesús regresará a esta tierra como Rey de Reyes, Señor de Señores, en un día futuro de trompetas, aunque no sabemos cuál de ellos. En esa fiesta de trompetas no hay ningún tipo de simbolismo que practicar. Pero miren
al estarnos reunidos en un futuro día de trompetas, tal como estuvieron los apóstoles reunidos en un día de Pentecostés del año 31 de nuestra era, será para nosotros determinante para que la venida de Jesús no nos caiga de sorpresa. ¿Para quiénes? Para los miembros de su iglesia. Claro que eso no contraría la expresión de Jesús cuando dijo el día y la hora nadie sabe. Eso está en Mateos 24. ¿Podemos pasar a Mateos 24? Vamos a leer el contexto. Mateos 24, empezando por el versículo 36. Vamos a leerlo hasta el versículo 39. Mateo 24. Vamos a empezar versículo 36, que dice: aquí las palabras de Jesús, cuando le preguntaron cuándo va a venir, dijo Jesús: empero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Y enseguida entonces, aquí en el contexto, Jesús pone un ejemplo de quienes verdaderamente serán tomados de sorpresa en aquel día de su venida. Dice el versículo 37 a 39, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El mundo en general comía, bebía, se casaba, se divorciaba, menos Noé y su familia, que ellos sí esperaban el diluvio. La gente de todo el mundo será tomado por sorpresa en un futuro por la venida de Jesús, menos los miembros de la iglesia. Y más aún si su venida llegara a ocurrir exactamente en una futura fiesta de trompetas, donde su iglesia indudablemente estará reunida, unánime, como estuvieron los discípulos en el día de Pentecostés. Pero continuaremos sin saber el día y la hora, aunque su venida sea en un día de trompetas. No tenemos la capacidad de apuntar en cuál de las futuras fiestas o cuál temporada realmente va a venir Jesús. Por lo tanto, mientras en esas dos fiestas mencionadas, Pentecostés y trompetas, Dios ha requerido apenas que sus fieles estén reunidos, yo particularmente creo que es por ese propósito, a diferencia de las otras 5 fiestas, que estamos repletos de simbolismo en las otras fiestas. Hay muchas más cosas interesantes, hermanos, relacionadas con las fiestas santas, que podíamos pasar un buen tiempo hablando. Pero hoy vamos a restringirnos a la fiesta que estamos guardando, panes sin levadura. El pueblo de Israel, cautivos en Egipto, estaban muy aprensivos, pues Dios, a través de Moisés, había lanzado 9 terribles plagas contra los egipcios, y asimismo Faraón, el terco Faraón, no había permitido dejarlos ir. Entonces Dios anuncia la última y definitiva plaga, que sería la muerte de todos los primogénitos de los egipcios, incluso de sus animales. Las instrucciones de Dios fueron muy precisas: el sacrificio de un cordero
en cada familia israelita, cuya sangre tendrían que manchar los dinteles de sus puertas como una señal para que cuando esa noche llegara, cuando Dios viniera a herir de muerte a los primogénitos de todos los egipcios, pasaría Dios por alto, por encima de las casas de los israelitas, que estaban todas estas casas teñidas con sangre del cordero. Entonces, al ver sus dinteles manchados con sangre, el ángel de la muerte pasaría por encima y no los heriría. Ese es el significado original de la palabra Pascua, pasar por encima. Jesús simboliza aquel cordero que ellos han sacrificado en el día de Pascua. Y por medio de los que aceptamos su sangre de Jesús, o sea, su sacrificio, Dios nos perdona, pasando por alto, por encima de nuestros pecados pasados, de los cuales nos hemos arrepentido, y nos libra Dios de la muerte, tal como lo libró a la nación de Israel. Dios instruyó la Pascua y los panes sin levadura unos días antes de lanzar la 10ª y última plaga contra los egipcios. Y sus instrucciones, y ahora lo vamos a leer, están en el capítulo 12 de Éxodo. Pasemos al capítulo 12, vamos a leer muchos versículos de este capítulo 12, empezando por el versículo 1. Éxodo, empezamos, Éxodo 12, capítulo 12, empezando por el versículo 1, yo les voy a estar indicando los versículos que vamos a leer. Éxodo capítulo 12, vamos a leer versículos 1 y 2 primero. Y habló, Éxodo 12, versículos 1 y 2 primero. Y habló el Eterno a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Será este para vosotros el primero en los meses del año. Entonces aquí estaba Dios instituyendo el calendario, ya casi al momento de que el pueblo de Israel salga del cautiverio. Dios instruyó que cada familia apartase un cordero sin mancha. Y aquí versículo 6 dice, de Éxodo 12, y habéis de guardarlo al cordero hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes del día 14. Instruyó al pueblo a manchar sus dinteles con la sangre de los corderos sacrificados para su protección de ellos, como ya hemos indicado anteriormente. Y luego, entonces, Dios instituye los días de los panes sin levadura a partir del versículo 15. Vamos a leer versículo 15 al 18 de Éxodo 12, que dice, aquí la institución de los panes sin levaduras, dice Dios: 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º, aquella alma será cortada de Israel. Y Dios explica la razón en los siguientes versículos. Aquí a partir del 17 y 18 dice: y guardaréis las fiestas de los ácimos, porque en aquel mismo día saqué vos vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Versículo 18, en el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Ahí está la instrucción bastante clara. Para que no haya duda en las fechas, en Éxodo 12, versículo 6,
hemos leído que en el día 14 se sacrifica el cordero, ¿correcto? Porque sabemos que es la Pascua. Y al terminar el día 14, dice aquí, al final del día 14, ¿no? En el versículo 18 hemos leído, se empieza a comer panes sin levadura, porque ahí dice, el día 14 del mes por la tarde comeréis los panes sin levadura, pero se está refiriendo al finalizar el día, no en ese día, hasta el 21 del mes por la tarde. Yo no quisiera que esto pareciera muy complicado porque es algo que nosotros platicamos todos los años, pero a veces es bueno volver a leer estos textos. Al final del día 14 empezamos el día 15, que es el primer día de los panes sin levadura cuando termina la Pascua, el día siguiente. Así que el 15 es el primer día. Luego contamos el 16, el 17, 18, 19, 20 y como dice el texto, 21. Es el séptimo día de los panes sin levadura en el calendario hebreo. Si incluimos el 14, ya no serán más 7 días, serían 8. Pero Dios fue muy preciso al decir que 7 días, excluyendo el día 14, que es la Pascua. El día de la Pascua no es día para comer panes sin levadura, excepto la ceremonia. De todas maneras, ustedes podrán anotar y leer después Levíticos 23, de los versículos 5 y 6. Ahí está bien claro, Levítico 23, versículos 5 y 6. Déjenlo anotado, donde dice exactamente que el 14 del primer mes es la Pascua y el 15 es el primer día de panes sin levadura. No hay cómo mezclar uno con el otro. No hay. Luego de haber dado las instrucciones, el pueblo sacrificó el cordero, como Dios mandó. Y mancharon sus dinteles de sus puertas con la sangre del cordero sacrificado. Los israelitas en aquel día antes de salir de la esclavitud de Egipto. Y continuamos aquí leyendo. Vamos a ver el versículo 29 de Éxodo 12, porque todavía seguimos en Éxodo 12. Éxodo 12, capítulo 12, versículo 29, dice: y aconteció que a la medianoche el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Aquí está la 10ª plaga, la última. Desde el primogénito del faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Todos murieron, o los primogénitos. Pero ahora nos daremos cuenta de algo muy extraño, perpetrado por una nación física que no entendió, y estamos hablando de Israel, que no entendió la segunda fiesta instituida por Dios. Y sin miedo a equivocarme, yo les digo que la nación de Israel no entendió ninguna de las fiestas. Pero nos concentraremos en esta de panes. Los israelitas no entendieron que tenían que comer panes sin levadura por 7 días. Y a veces hoy nosotros no entendemos igual. Hablamos mucho de ellos. A veces comemos por 8, 9 o 10. Entonces, hay que entender que ellos no entendieron que tenían que comer 7 días posteriores a la Pascua, pues estaban ellos preparando masa para leudar. ¿No les parece un absurdo que Dios les instruya no comer nada leudado y asimismo ellos empezaron a preparar masa leudada? Vean qué increíble lo que dice aquí. Estamos en Éxodo 12. Ahora leeremos los versículos 33 y 34. Éxodo 12, 33, 34, que dice: y los egipcios apremiaban al pueblo, después que murieron sus primogénitos, apremiaban al pueblo de Israel, dándose priesa a echarlos de la tierra, porque decían:
todos somos muertos. Versículo 34, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase. Antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. El texto dice antes que se leudase. El adverbio de tiempo utilizado en ese texto traducido como antes es la palabra en hebreo terem, que significa, según el diccionario de James Strong's, interrumpir o suspender lo que estaban haciendo. ¿Y qué estaban haciendo? Leudando el pan. Los israelitas sí estaban preparando panes con levadura, aunque Dios había ordenado en Éxodo 12, versículo 15, que hemos leído, 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Y por qué no comieron panes con levadura cuando salieron de Egipto? ¿Qué les impedía? ¿Será porque se recapacitaron y obedecieron a Dios? No. Comieron ellos panes sin levadura en la primera Pascua, porque no les alcanzó el tiempo para leudar la masa. El proceso apenas fue interrumpido cuando salieron a prisas. En el folleto de la iglesia, las fiestas santas de Dios, que todos lo tenemos, hemos leído todos, dice textualmente sobre este tema. En el folleto se dice, yo les voy a leer el párrafo, que dice, el proceso de fermentación que hace que el pan se leude lleva tiempo. Lo que ellos no tuvieron es tiempo cuando fueron echados a prisas por los egipcios. Los israelitas, continuando el texto del folleto Las Fiestas Santas de Dios, los israelitas habían salido apresuradamente de Egipto, así que cocinaron y comieron pan sin levadura. Lo que empezó como una necesidad continuó por una semana. Eso es lo que dice el folleto de la iglesia. Antiguamente, la levadura se obtenía de una pequeña porción de una masa añeja que se guardaba con ese propósito de leudar las siguientes masas. Entonces, así, esa masa añeja que ellos guardaban era una masa agria en un grado muy alto de fermentación. Entonces ellos lo ponían en la masa para fermentar el pan. El proceso de su fermentación lleva, lo que los israelitas no han tenido, tiempo. Lleva tiempo. Por eso cuando había la necesidad de preparar comida a corto plazo, muy rápido, los israelitas preparaban tortillas sin levadura. En esa porción agria de masa añeja que afecta poco a poco toda la masa, al introducirla en la masa, y hasta que la masa ya esté preparada. Eso sabemos y hemos leído muchas veces lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, versículo 9, no hay necesidad de ir allá. El apóstol Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Ese es el principio. Pero aquí continuamos en Éxodo 12, donde estamos, y vamos a leer ahora el versículo 39. Y así vamos repasando toda la historia en su momento, cómo ha pasado en la Pascua y panes sin levaduras, la primera, ¿no? Cuando Dios ha instituido. Éxodo 12, versículo 39, y cocieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, porque no había leudado, no alcanzó el tiempo, por cuanto echándolos los egipcios no habían podido detenerse, ni aún prepararse comida. Así salieron a prisas el pueblo de Israel. Los israelitas no entendieron a un principio que tenían que comer panes sin levadura por 7 días. Nunca antes habían hecho eso por tan largo periodo de tiempo. Imaginen, 7 días completos.
Cuando Dios dijo que hagan, no lo hicieron. No porque no querían, sino que no tenían la costumbre de hacerlo. Pero Dios estaba instruyendo esa temporada de fiesta, que tiene un significado muy importante e imprescindible en el plan de salvación de Dios. Y mismo sabiendo que ellos no iban a cumplir con lo que Dios le mandó a ellos, Dios ha mandado, por ser una nación física, entonces Dios ya había previsto que por las circunstancias de su salida apresurada de Egipto, ellos estarían obligados a comer panes sin levadura, queriendo o no queriendo. ¿Saben a qué otra fiesta ese hecho nos recuerda? A lo que pasará en la fiesta de trompetas y consecuentemente tabernáculos. Tenemos acá un mundo rebelde contra las leyes de Dios. Jesús vendrá en un futuro próximo a gobernar esta tierra como Rey de reyes y Señor de señores. Y como dice Apocalipsis, Jesús vendrá con vara de hierro, con vara de hierro. Son varios textos y pueden anotar uno de los textos para estudiar después, aunque es conocido, Apocalipsis capítulo 2, versículo 27. Vea que Jesús viene con vara de hierro para obligar a las personas a la obediencia. Los israelitas estaban preparando la masa para leudar. Y Dios interviene y los impide de leudar la masa. Jesús viene a gobernar este mundo, pero las personas no quieren cambiar de sistema. Están acostumbrados al sistema de Satanás, al socialismo, al capitalismo, al humanismo, al cooperativismo. Entonces Jesús, en su venida en trompetas, con vara de hierro les obliga a cambiar de sistemas. Y cuando, por ejemplo, Egipto se rehusará en el futuro reino de Dios a subir a Jerusalén a festejar la fiesta de tabernáculos, les castigará Dios no enviando la lluvia. Hasta que aprendan, hasta que lo hagan, hasta que lo practiquen. ¿Entienden lo que pasó con los israelitas en Egipto y lo que pasará con la humanidad en el futuro? Les será difícil al principio asimilar las enseñanzas del verdadero camino a seguir. Pero Dios va a proporcionar todos los medios para ello, hasta que verdaderamente se den cuenta. El capítulo siguiente, Éxodo 13, cuando ya habían salido de Egipto y habían ya entrado al desierto, Dios a través de Moisés les volvió a recordar, aquí en Éxodo capítulo 13, versículo 6. Dice, por 7 días comerás pan sin levadura, y en el 7º día habrá fiesta solemne al Señor. Ellos ya se encontraban dentro del periodo de los panes sin levadura. Y Dios les recordó que el último día sería también solemne. Y con el pasar de los años, las fiestas santas de Dios fueron observadas por el pueblo de Israel y se volvió una costumbre nacional. Pero el pueblo nunca entendió su significado espiritual de todas las festividades de Dios. Levíticos capítulo 23, versículos 5 al 8. Levíticos 23, versículos 5 al 8.
en el primer mes, el día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comeréis pan sin levadura. En el primer día tendréis una santa convocación, no haréis ningún trabajo servil, y durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. El 7º día es santa convocación, no haréis ningún trabajo servil. Y así han estado haciendo, y lo continuaron los judíos en tiempo de Cristo, y lo observan hoy los mismos judíos, atribuyendo esa fiesta de panes sin levadura al recuerdo de su liberación de la esclavitud de Egipto. Como hemos ya leído en Éxodo 12, 17, yo les voy a leer porque ya hemos leído, allá en Éxodo 12, 17, y guardaréis la fiesta de los ácimos, porque en aquel mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Quizás ese evento físico es lo que puede hacer confundir a muchos sobre el significado espiritual de esta fiesta santa. Ha llegado el momento de comprender algo que nos pasó por alto en esa fiesta. Cuando Dios dijo que el pueblo de Israel debería guardar esta fiesta porque en aquel mismo día les sacó de Egipto, ese no es el significado de la fiesta. Esto es una razón primaria para que ellos la guardasen. Y explico. Mientras estaban bajo la esclavitud de Egipto, ellos no podían celebrar ninguna fiesta. Y hasta el mismo sábado, ellos habían perdido la costumbre de guardarlo después que entraron en cautiverio en Egipto. Entonces, no porque ellos no querían guardar, más porque los egipcios no lo permitían y luego se perdió esa costumbre. Entonces, después que salieron de Egipto, Dios, a través de un milagro, el milagro del maná, aclaró a su pueblo cuál era exactamente el 7º día de la semana, el sábado, que correspondía al 7º día de la creación de Dios, donde Él descansó y bendijo. Estamos hablando de la culminación de toda la creación de Dios. Se culminó con el descanso del sábado. ¿Cuándo pudieron volver entonces los israelitas a guardar el sábado? Cuando salieron de Egipto. ¿Cuándo pudieron observar ellos las fiestas santas, comenzando con esta primera temporada? Cuando salieron de Egipto. Egipto es sinónimo de pecado en la Biblia. Ellos estaban bajo el sistema de Satanás. No podían hacer nada en esta situación de esclavos cautivos. Entonces Dios les libertó a su pueblo de la esclavitud de Egipto para que puedan escoger su camino de vida, el camino de Dios. Les dio a los israelitas Dios en aquel momento un motivo maravilloso y trascendental para seguir adelante. La promesa de que Jesús vendría y pagaría su deuda, en este caso la pena de muerte eterna que ellos y todos nosotros merecíamos. Y luego los sacó de las garras de Satanás a todo el pueblo de Israel, y para que ellos con su libre albedrío tuviesen la capacidad de escoger el camino a seguir, de preferencia el camino de Dios. Es cierto que tendrían que hacer memoria durante los panes y levaduras que fueron librados de la esclavitud de Egipto, que Dios con mano fuerte les sacó de allá. Pero como dije, ese hecho les permitió escoger guardar la fiesta de los panes sin levadura. Pero no es eso
su significado. Además, la salida de Egipto fue una consecuencia de la Pascua. Una consecuencia que en la Pascua ocurrió la muerte de los primogénitos de todos los egipcios. Y en consecuencia de lo que hicieron en la Pascua, fue el motivo por el cual Faraón libertó a Israel. No liberó Faraón porque ellos comieron panes sin levadura, sino porque murieron sus primogénitos en consecuencia de lo que hicieron en la Pascua. Una vez que salieron de Egipto, el pueblo de Israel salieron de las garras de Satanás, del sistema de Satanás. Podemos afirmar que ellos ya estaban libres de pecado. Al salir de Egipto, ¿se volvieron perfectos? Absolutamente no. Cuando salieron de Egipto, no estaban libres del pecado. Solamente tuvieron la oportunidad de escoger. Vamos a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Vamos a leer los versículos 15 al 18. Volvemos. Deuteronomio capítulo 30. Empezando por el versículo 15. Aquí Dios está hablando a su pueblo y dice: mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Quiero que entiendan que ellos estaban atrapados en Egipto. Dios, al sacarles, no les libró del mal, sino que les dio la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. La salida de Egipto no significa la salida del pecado, literalmente. La salida de Egipto significa una oportunidad para obedecer a Dios, pero no es ninguna garantía de salvación, sino un primer paso hacia la salvación. Acuérdense que en el último y gran día y durante el milenio no va a haber Satanás, pero las personas tienen que escoger a sí mismo. Cuando nosotros hemos sido llamados por Dios, Él no nos quitó de las garras de Satanás, de la esclavitud que vivíamos antes de conocer este camino. Nuestro llamamiento corresponde a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Sin embargo, ese fue apenas un paso, el primer de ellos. Y ese primer paso solo fue posible porque Cristo se sacrificó por nosotros primero. Ese fue el motivo y la razón principal que permitió con que Dios sacase su pueblo de Egipto y a nosotros de las garras de Satanás. Si Jesús no hubiese intercedido por nosotros, si Jesús no hubiese ofrecido su vida en lugar de nosotros, seguiríamos en las garras de Satanás. E Israel nunca habría sido libertado de la esclavitud de Egipto. Muy bien, Él se sacrificó y nos sacó de la esclavitud del pecado. ¿Y ahora qué? ¿Ya somos perfectos? ¿Ya no podemos pecar más? Claro que no. Al sacar a su pueblo y a nosotros de la condición de esclavos que vivíamos, nos dio la oportunidad de escoger. Mientras éramos esclavos, mientras su pueblo era esclavo en Egipto, no podíamos escoger. Eso quiere decir que al ser llamados, Dios nos dio una oportunidad y nos ha dado a nosotros escoger. Aquí versículos 16 de Deuteronomio, vamos a leer hasta el versículo 18 como había indicado. Versículo 16, pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla.
La tierra para la nación física de Israel fue la tierra prometida. Y para nosotros, el reino venidero de Dios. Versículos 17 y 18 de Deuteronomio 30. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te prostras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Ese es el punto. Ese es el punto. Dios nos llamó y nos quitó de la esclavitud del pecado, al igual que hizo con su pueblo de Israel. Inmediatamente después de la fiesta de la Pascua, Dios nos ordena celebrar la fiesta de panes sin levadura, en la cual tenemos que comer panes sin levaduras durante 7 días. Pero el entendimiento espiritual vino muchos siglos después del pueblo de Israel. Con Jesús vino el entendimiento, que nos enseñó las cosas más allá de lo físico. La ley dice que no matarás, pero Jesús enseñó que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de transgredir ese mandamiento. Una dimensión espiritual antes desconocida por la nación física de Israel, pero revelado a nosotros, los miembros de su iglesia. Veamos lo que Jesús enseñó acerca de la levadura en Mateo capítulo 16. Mateo, vamos a leer Mateo capítulo 16, de los versículos 5 al 12. Mateo capítulo 16, versículos 5 al 12. Versículo 5. Mateo 16. Y viniendo sus discípulos de la otra parte del lago, se habían olvidado de tomar pan. Y Jesús les dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, los discípulos, diciendo: esto dice porque no tomamos pan, porque se lo olvidaron. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántos cestos alcanzasteis? No era un problema olvidar el pan. Versículo 10. Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas espuertas tomasteis. ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que les había dicho que se guardasen de la levadura, que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Eso era lo que quería decir Cristo a sus discípulos. Jesús comparó la doctrina equivocada y engañosa de los fariseos a la levadura. Entonces Jesús advertía a sus discípulos a que se apartasen de algo malo que podía contaminarlos. Acá Jesús está usando de algo físico, panes y levadura, para una enseñanza espiritual. Dios nos ordena comer pan sin levadura por 7 días, en un simbolismo físico de algo mucho más importante y espiritual. Nos enseña que tenemos que apartarnos ¿de qué? De algo muy malo, que es el pecado en nuestras vidas. Cuando Dios nos pide que hagamos,
inmediatamente después de festejar la fiesta de la Pascua. Y en el sentido espiritual, inmediatamente después que nos arrepentimos, que nos bautizamos en aceptación del sacrificio supremo de Jesús por nosotros. Ya festejamos la Pascua. Ahora estamos comiendo por 7 días panes sin levadura. La mayoría ya nos hemos arrepentidos y bautizados en aceptación a la sangre de Cristo que nos lavó del pecado y nos limpió. Ahora mantengámonos para siempre apartados del pecado. Aquí se aplica las célebres palabras de Jesús cuando dijo: ve y no peques más. Ese es para nosotros. Pablo amplía más aún lo que enseñó Jesús en 1 Corintios. Pasemos allá, capítulo 5. Vamos a leer capítulo 5 de 1 Corintios, versículos 6 al 8. 1 Corintios 5, versículos 6 al 8. Dice, versículo 6, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Eso es lo que sabemos. Eso es lo que sabían los israelitas, que un poco de levadura leudaba toda la masa. Pero ellos nunca llegaron a comprender su significado espiritual. Pero nosotros sí, gracias a Jesús, que nos llamó, que se sacrificó por nosotros una sola vez para siempre. Por eso la advertencia de Pablo es para nosotros hoy, que dice versículo 7, limpiad pues de la levadura, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Un paralelo bastante grande, la enseñanza que Jesús estaba dando a sus discípulos, que no estaban entendiendo que la aplicación tiene un fondo espiritual. La vieja levadura es la que la utilizaba la antigua nación de Israel. Cada año observaban esa fiesta y no comían nada leudado, pero seguían cometiendo error tras error la nación de Israel, porque no aplicaban su significado espiritual en sus vidas. No basta apartarnos de la levadura por 7 días si seguimos cometiendo una y tras veces los errores. Nosotros hemos aceptado el sacrificio de Jesús en la Pascua por nosotros. Entendemos que Él nos llamó y nos quitó de las garras del maligno y nos dio una oportunidad única de escoger seguir su camino, de no practicar más el pecado. Versículo 8 de 1 Corintios 5. Así que hagamos fiesta, dice el apóstol Pablo, lo que estamos haciendo ahora, fiesta de panes y levadura. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. La fiesta dura apenas 7 días y sabemos que para Dios 7 es un sinónimo de perfección, es una lección. Entendemos que debemos apartar del pecado no solamente por 7 días, sino para siempre, a partir del momento que hemos aceptado el sacrificio supremo de Jesús. Para ese fin fuimos llamados. Por eso Dios nos sacó de las garras del maligno, representado por Egipto. ¿Quién ha dado el primer paso? Jesús, al sacrificarse por nosotros. ¿Quién debe dar el segundo paso? Nosotros, al escoger seguir este camino y vivir una vida plena, sin pecado. Y en conclusión,
Pasemos a Primera de Juan, capítulo 4, el último texto que vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Como último texto, en la conclusión, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Nosotros guardamos la fiesta de panes sin levaduras y aplicamos su significado en nuestras vidas, porque Cristo ha dado el primer paso al sacrificarse por nosotros en la Pascua.